Me presento, mi nombre es Isabel Arabujo y pues vamos a ver el tema de trastornos hipertensivos en el embarazo, pues es un tema muy importante que siempre en obstetricia pues van a preguntar, incluso de los más como preguntados y que tiene una relevancia gigantesca porque puede tener afectación tanto para la madre como para el bebé. Entonces, estos son los temas que vamos a hablar, que serían, eh, sí, Sofía, queda grabada. Si tienen alguna pregunta o algo, pues pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono e interrumpirme sin problema. Entonces, vamos a hablar acerca de definición, epidemiología, fisiopatología, la clasificación, el tratamiento, la prevención, dependiendo de los factores de riesgo, el tamizaje y el porperio y pues una breve conclusión. Entonces, en cuanto a definición, esto se trata de un grupo de trastornos en mujeres embarazadas con cifras tensionales sostenidas de si es la sistólica 140 o si es diastólica mayor de 90 en dos tomas con una diferencia de 4 horas. Entonces, la hipertensión en la población general, pues a veces la toman 120/80, 135/85, pues dependiendo como de la guía, pero en el embarazo se utiliza un umbral em, teniendo en cuenta pues como el beneficio de intervenciones, de hospitalizaciones, etcétera. Sin embargo, pues toca tener en cuenta que en niñas o adolescentes, pues este 140/90 no siempre se va a cumplir, sino que lo que se tiene en cuenta es el percentil de talla y dependiendo de su edad, entonces se mira, por ejemplo, el percentil 95 de la presión arterial. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar estos trastornos hipertensivos? Pues tenemos que tener en cuenta como dos factores clave, las semanas de gestación y si hay o no daño a órgano blanco. Entonces, ya vamos ahorita a ver una por una para poder diferenciarlo. En cuanto a epidemiología, pues los trastornos hipertensivos en el embarazo son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y fetal en todo el mundo. Y pues es una amenaza crítica potencial para la salud materna e infantil. Entonces, hay quienes sugieren incluso que es una enfermedad cardiovascular específica del sexo y, por ejemplo, acá en este gráfico, que es de la incidencia de 2019 fue de 18 millones a nivel mundial, que pues respecto a años anteriores, por ejemplo, en 1990 hubo un aumento total de casi del 11%. Em, Sin embargo, pues afortunadamente el número de muertes ha disminuido en los mismos años, pues porque ya tenemos diferentes métodos de tamización para prevenir también la preeclampsia, etcétera. Entonces, en la figura A, que sería esta, pues muestra la tasa de incidencia por 100.000 habitantes de estos trastornos hipertensivos del embarazo en 2019 y hay regiones como por ejemplo la de África. em, que tuvieron estimaciones más altas de incidencia, mientras que, por ejemplo, Canadá o Luxemburgo, pues fueron las más bajas. Entonces, esto nos muestra también cómo la incidencia en los países desarrollados ha disminuido, mientras que en países que aún están en desarrollo, pues mantienen unas tasas de preeclampsia y mortalidad materna muy altas. En Colombia, ¿cómo es esto? Pues según la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2014, la incidencia está entre el 6 y el 8% de todas las gestaciones y es la primera causa de mortalidad materna en Colombia. Adicionalmente, acá como pueden observar en la semana epidemiológica 23 de 2019, pues de acuerdo a las causas agrupadas de morbilidad materna extrema, se identificó que pues las mujeres tenían una razón muy alta de trastornos hipertensivos, como por ejemplo la preeclampsia severa, y pues daba 46 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Y también en cuanto a la semana 30 de 2024 pues evidenciamos que
fue la segunda causa de muerte en países después de la hemorragia obstétrica. Sin embargo, siempre se están como peleando cuál es la que causa más mortalidad. En cuanto a fisiología o la fisiopatología, entonces, eso es lo que nos diferencia una no embarazada, un embarazo normal y una preeclampsia. Entonces, en cuanto a la no embarazada, pues la circulación que se ramifica a partir de la arteria uterina, que sería esta, hasta finalmente ser la arteria espiral, que sería esta, es pues bastante estrecha, tiene poca capacitancia y tiene alta resistencia. En un embarazo normal, lo que pasa es que el sincitio trofoblasto va a invadir la decidua, acá como pueden observar en la imagen, y el miometrio, y dicha invasión pues va a lograr que los vasos se dilaten lo suficiente para hacer unos vasos de alta capacitancia y baja resistencia y pues que le llegue como todo lo necesario al bebé. Sin embargo, en la preeclampsia, pues esa invasión, como ven en la imagen, no llega a donde debería, entonces no llega suficientemente lejos para generar una remodelación de estas arterias espirales. Y lo que sucede es que ya no van a tener la capacitancia que la placenta necesita, por lo que hay menos flujo de sangre y lo que sucedería es que hay menos perfusión placentaria y esa placenta va a entrar entonces en hipoxia y va a secretar diferentes citoquinas que incrementan la perfusión. Entonces, esto de las citoquinas ya lo vamos a ver un poco más ilustrado en esta imagen que explica muy bien la teoría de lo que sucede. Entonces, el hecho de que se liberen las citoquinas, pues va a aumentar el eje renina-angiotensina-aldosterona para retener más volumen de sangre y que pues haya un mayor aporte. También va a buscar sensibilizar a la angiotensina 2 de este mismo eje para ayudar a la activación, pero pues esto es algo medio contraproducente porque como va a haber más volumen de agua, va a generar pues más hipertensión a su vez, pues teniendo en cuenta también la fisiopatología de la hipertensión. Y también entonces la hipoxia placentaria hace que se liberen muchas proteínas proinflamatorias y esas van a viajar a lo largo de la circulación materna, va a generar daño endotelial, daño orgánico, áreas de vasoespasmo, entonces hay ciertos órganos que van a recibir menos sangre y eso también va a explicar algunos de los criterios diagnósticos que veremos más adelante, porque hay una reducción de flujo sanguíneo a, por ejemplo, entonces tenemos los riñones que puede generar daño glomerular y se va a ver como proteinuria, oliguria, falla renal. También puede afectar el hígado, entonces en este caso pues va a haber una disfunción hepática con un aumento de transaminasas, puede causar un estrellamiento de la cápsula hepática y eso se va a ver como dolor en el epigastrio y también puede haber vasoespasmo de las arterias retinianas que genera visión borrosa, escotomas, etcétera, daño endotelial en la vasculatura, agregación plaquetaria que genera trombocitopenia y también otros como otras afectaciones como el edema pulmonar, cardiomiopatías, etcétera. Y también, pues la lesión endotelial aumenta esa permeabilidad vascular que va a generar más volumen de agua corporal y generar extravasación del fluido a tejidos cercanos, causando pues edema cerebral que pues puede generar dolor de cabeza, cefalea, alteraciones visuales, clonus, pulmonar, por lo que hay tos, dificultad respiratoria y también en la periferia, que pues era uno de los criterios diagnósticos antes que sí o sí tenían que estar, que sería el edema. Entonces, ahora pues vamos a hablar acerca de la clasificación y los criterios. Sin embargo, pues como algo muy rápido de cómo se debe tomar bien la atención, que pues me imagino que ya muchos están muy familiarizados con esto, y es que el paciente esté sentado, que esté descansado, que el brazalete sea el adecuado. Entonces, recordemos acá, pues para las pacientes adolescentes o las pacientes obesas, entonces ver que el manguito sea para la persona, em, etcétera. Y pues el diagnóstico se debe hacer en dos tomas espaciadas en al menos 4 horas, como les había dicho en la definición. Entonces, empecemos por la hipertensión gestacional después de las 20 semanas sin proteinuria y daño a órgano blanco. Entonces, esto es lo que lo va a diferenciar de la preeclampsia, que a pesar de que después de las 20 semanas no tiene ninguna afectación ni para la madre ni para el bebé en cuanto a órgano blanco.
Y eso quiere decir que antes del diagnóstico la mujer era normotensa y ya después empezó a tener como unas subidas de la tensión arterial, pero resuelve antes de las 6 semanas posparto. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Se debe descartar pues la preeclampsia teniendo en cuenta el daño a órgano y hacer una ecografía fetal pues en caso de que esté disponible para evaluar cómo está creciendo, cómo está el líquido, cómo está el Doppler, etcétera. Y es importante también pues tener unos controles del hemograma, la función renal, la hepática para diferenciarlo de la preeclampsia. Tener obviamente mucho cuidado y vigilancia de los efectos adversos, de la presión, empeoramiento de lo que les había dicho, cefalea, alteraciones visuales, disnea, sangrado vaginal, etcétera. Y pues súper importante estar vigilando la tensión cada semana em, y pues de forma frecuente. Esto no condiciona para ningún parto prematuro. Uno no debería de decir, no sé, cesárea a las 36 semanas, no tiene nada que ver. Ya al momento del parto, pues ya dependiendo de cómo esté la materna y el bebé, pues se tomarán em, decisiones clínicas. Y como lo trato, pues normalmente acá en Colombia se utiliza es nifedipino. En cuanto a la hipertensión crónica, esta se da antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Y también puede dar entre las 6 y 12 semanas postparto. ¿Por qué se elige las 20 semanas? Pues porque después de estas se presentan los cambios fisiopatológicos que explican lo de la hipertensión en el embarazo, que fue lo de las arterias que expliqué. Entonces, por eso se utiliza como ese umbral. Acá, entonces, en personas que se tiene ya en conocimiento que tienen hipertensión, pues se debe hacer una consulta preconcepcional, evitar el uso de dietas y arados porque tienen mayor riesgo de anomalías congénitas y lo que más se utiliza sería metildopa o nifedipino. Y pues ya ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo para preeclampsia, pero pues ya en este caso lo recomendable sería utilizar aspirina. También tenemos la hipertensión crónica con preeclampsia sobrepuesta y eso es esa hipertensión previa a las 20 semanas que desarrolla después proteinuria o daño a órgano blanco de manera aguda. O también se podría considerar cuando hay resistencia a un tratamiento antihipertensivo con el que ya venía la paciente, ya le estaba funcionando y de la nada como que tiene las cifras muy elevadas, entonces toca ver em, pues qué está pasando, intentar otro antihipertensivo, incluso a dosis máxima, y pues si todavía está en mal control, pues ya creeríamos que hay algo sobre agregado a esa hipertensión de la paciente. Y pues ahora hablemos de la tan conocida preeclampsia, que em, ha tenido como varios cambios en sus criterios diagnósticos y es que debido a la naturaleza sindromática se ha eliminado la dependencia del diagnóstico basado en proteinuria. Entonces, por ello se habla de una mujer con hipertensión después de las 20 semanas de gestación que tenga o proteinuria o daño al órgano blanco, que pues ya hablaremos de cuál es ese órgano blanco. Tenemos estos criterios que serían pues la hipertensión, que ya hablamos que es de 140/90 en dos ocasiones, separadas por 4 horas. Y también en cuanto a proteinuria, entonces tenemos el gold estándar, que sería la excreción urinaria en muestra de 24 horas mayor a 300 miligramos, el que es proteinuria en muestra aislada que serían mayor a 30 miligramos o proteína creatinina de 0,3 miligramos. Tenemos acá el síndrome de HELP, que es una complicación de la preeclampsia, que no la vamos a discutir ahorita en esta charla, pero pues se caracteriza por, como lo dice su nombre, H de hemólisis, L de enzimas hepáticas elevadas y LP de bajo recuento de plaquetas. Y pues esto es un síndrome que puede afectar y amenazar la vida y generalmente da durante las últimas etapas del embarazo o a veces incluso después del parto. Entonces, los criterios diagnósticos para preeclampsia sería que tenga una tensión arterial elevada de 140/90 en dos tomas o que sean solamente una toma de cifras severas, es decir, 160/110.
A esto de la tensión, entonces se le tiene que añadir o la proteinuria o el daño a órgano blanco. Proteinuria, pues ya con los criterios que les dije, y daño a órgano blanco, pues que haya trombocitopenia e insuficiencia renal con creatinina mayor de 1,1 o también algunos síntomas como por ejemplo la oliguria, que esté la función hepática alterada, entonces que haya aumento de las transaminasas, epigastralgia, que pues ya les dije que era por la cápsula del hígado, edema pulmonar o síntomas ya visuales o cerebrales, como por ejemplo ACV, ceguera, cefalea, etcétera. Y también, pues a estos criterios de órgano también se le puede añadir el compromiso de la unidad fetoplacentaria. Entonces, en cuanto a la severidad, pues sería con una presión arterial de 190, 140-90 y ya si es muy severo, entonces sería 160-110 con presencia de signos premonitorios como cefalea global, fosfenos, visión borrosa, tinnitus, epigastralgia, oliguria, es decir, un gasto urinario de 0,5 cc kilogramo de hora, compromiso a órgano blanco materno y compromiso fetal, ejemplo, restricción de crecimiento intrauterino. Esta imagen pues me parece muy chévere porque muestra los órganos que se pueden afectar, pero también muestra otros detallitos que no son tan obvios, como por ejemplo la disfunción placentaria em, en prematuros, como porque la placentación anormal reduce el flujo sanguíneo de la placenta, causando isquemia placentaria, pues una lesión, y eso causaría estrés en el sincito trofoblasto. También disfunción placentaria en preeclampsia a término por la compresión de las vellosidades coriónicas, entonces causa un estrés y un desajuste entre la perfusión y la demanda metabólica de la placenta y el feto. Em, Expresión desregulada de genes asociados a la inflamación y pues el restricción de crecimiento fetal por pues la disfunción placentaria que genera una hipoxia y deficiencia nutricional. Entonces, ¿qué hago en una preeclampsia severa? Es decir, ya con daño a órgano blanco o que la tensión esté mayor de 160-110. Entonces, pues primero asegurarlo de los dos accesos venosos con catéter 16 o 18, oxígeno para que haya una saturación mayor de 95, una sonda vesical pues para ver la parte del gas urinario y pues saber si hay oliguria, iniciar cristaloides a 1 cc kilogramo hora, iniciar sulfato de magnesio, ahorita ya vamos a hablar por qué se utiliza el sulfato de magnesio, pero pues acá la resolución 3280 del 2018 pues nos explica un poco de cómo debemos de hacer ese inicio de impregnación y de mantenimiento. Em, en caso de toxicidad del sulfato de magnesio, pues utilizamos gluconato de calcio, 1 gramo IV, y pues, ¿cuáles serían entonces esos signos de toxicidad? Pues que haya ausencia de reflejos rotulianos, entonces siempre estar muy pendiente de eso, somnolencia, entonces pues también ver cómo está la paciente, parálisis muscular, y también pues tener en cuenta la toma de signos vitales, porque también lo indicaría la bradicardia, la desaturación. em, lo que les decía de la sonda, entonces la oliguria y el paro cardiorrespiratorio. Y pues se inician antihipertensivos. Entonces, si no está tan grave las cifras tensionales, nifedipino es lo que más se usa. Pero ya si está en rangos de severidad, entonces lo que más se utiliza es la betalol, ir dándolo como ir subiendo cada 20 miligramos. Y ya cuando esté como un poquito mejor, ahí sí se le puede dar otros medicamentos, como por ejemplo hidralazina, nifedipino, y mantenerlo con eso. Y claramente dar maduración pulmonar, por ejemplo, betametasona, em, y pues tomarlo de los laboratorios para saber si hay algún daño de órgano blanco. Estas son las indicaciones de cesárea, pues obviamente si es algo severo, si es una preeclampsia leve, pero tiene el cuello desfavorable, entonces pues obviamente así intentemos madurar el cuello, pues como que no nos va a servir y lo que vamos a hacer es poner al feto en un estrés,
que haya compromiso fetal severo por lo mismo de que no podemos poner al feto en mayor estrés, pues porque si ya tiene un compromiso y le ponemos algo más como un estresor, pues se va a afectar, o cuando haya sospecha de abrupción o hematoma. Y las indicaciones del desembarazo, pues son estas, que haya preeclampsia severa con un embarazo no viable o que ya tenga mayor de 34 semanas, entonces ahí lo que sería em, es el desembarazo, un estado fetal no satisfactorio, una disfunción orgánica o preeclampsia no severa que ya haya alcanzado las 37 semanas, entonces como que ya se puede sacar, ya estaría a término. En cuanto a lo del sulfato de magnesio, que es como lo ideal, lo que siempre tiene que estar en la preeclampsia, es el fármaco de elección, pues para prevenir la eclampsia, que ya ahorita hablaremos de qué es la eclampsia. Entonces, se da si la paciente tiene hipertensión severa o previamente tuvo convulsiones, y se planea entonces el nacimiento dentro de 24 horas. Y pues el sulfato de magnesio lo que es un antagonista competitivo del calcio en el músculo liso y un antagonista de los receptores NMDA en las neuronas. Entonces esto lo que va a generar es un alivio del vasoespasmo porque los vasos no se van a contraer debido a que no entra calcio al músculo y también inhibe la excitación neuronal. Entonces, como habíamos hablado en la fisiopatología, el problema acá es que hay una vasoconstricción y pues no permite em, como que haya un buen flujo sanguíneo a los órganos. Entonces, esta imagen lo que muestra es el riesgo relativo o RR de muerte o morbilidad grave relacionada con la preeclampsia en diferentes subgrupos del McPie Trial. Entonces, pues estos cuadritos negros son el riesgo relativo con sus respectivos intervalos de confianza, es decir, pues lo del 95%. Entonces, si el intervalo de confianza cruza el valor de 1, en este caso, pues significa que la diferencia no es estadísticamente significativa. Y como pueden observar en la imagen, hay una tendencia a un menor riesgo en algunos subgrupos, especialmente en mujeres con preeclampsia leve o moderada. Y lo que demuestra este estudio es que el uso del sulfato de magnesio en mujeres con preeclampsia se asocia a una reducción del 16% de riesgo de muerte o morbilidad grave por preeclampsia. Entonces, pues, em, disminuye esa morbimortalidad. Y en cuanto a la eclampsia, entonces esta es la aparición de convulsiones tónico-clónicas focales o multifocales en ausencia pues de otras afecciones que puedan causar una convulsión, por ejemplo, em, el consumo de drogas, una isquemia, un infarto arterial, cerebral, etcétera. Entonces, lo que es que es más probable en casos en los que las convulsiones de aparición reciente ocurren después de 48 a 72 horas después del parto o cuando las convulsiones ocurren durante la administración del sulfato de magnesio. Entonces, hay unos síntomas premonitorios de que va a haber una eclampsia, es decir, una manifestación convulsiva, que sería una cefalea grave, persistente, visión borrosa, fotofobia, estado mental alterado. Entonces, siempre que hayan estos síntomas que ocurren del 78 al 83%, siempre uno tiene que estar muy, muy pendiente y pues empezar como el protocolo para prevenir esa eclampsia. ¿Qué sería? Pues iniciar sulfato de magnesio, la betalol. Y acá está un poquito más como ese esquema que sería lo mismo a lo que vimos ahorita. Sin embargo, se tiende a dar un incremento en la dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio y se suele hacer una neuroimagen, que sería un TAC, pues para descartar complicaciones neurológicas como hemorragias, edema cerebral, infarto cerebral y de esta forma orientar el manejo. Cuando hay una convulsión recurrente, entonces se utiliza el bolo del sulfato, pero pues también se utilizan, por ejemplo, unas benzodiazepinas como diazepam o midazolam. Y si es recurrente o persistente, pues entonces ya toca considerar cama en UCI. Los factores de riesgo y pues lo que se debe hacer para prevención de estos trastornos hipertensivos, pues en este caso preeclampsia, los evaluaron en el ASPRE Trial y lo que nos dicen es que si hay riesgo alto, moderado o bajo, vamos a saber cuál es la recomendación, que en este caso sería aspirina
150 miligramos. Algunos utilizan 75, sin embargo, em, pues la dosis cambia acá en Colombia. Entonces, alto sería pues una historial de preeclampsia, por ejemplo, en un embarazo previo, hipertensión crónica, diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal crónica y enfermedad autoinmune. Si te al menos uno de estos factores, de una vez aspirina. Y moderado es que haya nuliparidad, edad mayor de 40 años, un intervalo intergenésico mayor de 10 años, es decir, tuvo su primer hijo a los 30 y digamos ahorita lo está teniendo a los 40. Entonces hubo una diferencia de 10 años. Obesidad, embarazo múltiple, antecedente familiar y también primipaternidad. Entonces, si tiene dos de estos factores, entonces aspirina. Y si no tiene ningún factor y nunca ha tenido complicación ni nada, pues no es necesario. Entonces, como les decía, el Asper Trial lo que evaluó fue la eficacia. em, de un modelo de tamizaje basado en factores para predecir la preeclampsia y el impacto de la profilaxis con aspirina para reducir el riesgo. Entonces tuve en cuenta factores maternos, la presión arterial media, el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas que se hace en ecografía y los marcadores bioquímicos en sangre materna. Y el resultado fue que demostró que la administración de aspirina en comparación con un placebo, resultó en la reducción del 62% de la incidencia de preeclampsia prematura. No fue como tan buena si era término, pero pues ya una reducción del 62%, así sea pretérmino, pues es muy importante. Y pues me imagino que algunos se preguntarán por qué la aspirina o qué tiene que ver. Y es que la aspirina pertenece a los AINES y lo que hace es inhibir la ciclooxigenasa. Lo que hace la COX es que toma el ácido araquidónico, que es un fosfolípido, y lo convierte en tres posibles sustancias. Entonces es tromboxano, leucotrieno y prostaglandina. Si utilizamos aspirina en dosis bajas, que es lo que se utiliza acá, lo que hace es inhibir en las plaquetas la producción de tromboxano que sirve para la agregación plaquetaria. Entonces, en la preeclampsia, recordemos otra vez el mecanismo, y es que el daño endotelial lleva a un aumento de agregación plaquetaria para que se formen trombos y eso puede llevar al infarto de la placenta. Entonces, ¿qué va a hacer la aspirina? Pues disminuir esa inflamación y la agregación plaquetaria y pues eso es útil para prevenir todo eso, toda esa agregación plaquetaria y esa como disfunción endotelial. mm, y a su vez, pues va a producir vasodilatación. Entonces, como que ayuda por esos dos lados. En cuanto al screening, entonces las pruebas de detección se utilizan pues para identificar personas que tienen una enfermedad antes de que se vuelva sintomática o antes de que haya progresado. Entonces, si es preconcepcional, pues tener en cuenta los antecedentes de hipertensión, en la familia de pronto si hubo preeclampsia o trastornos hipertensivos relacionados a esto. Y siempre en los controles, entonces tomar la atención, em, ver si hay alguna afectación de órgano blanco, estar súper pendientes, etcétera. Y pues siempre, en caso de antecedentes de trastorno hipertensivo relacionado con la gestación, se debe asesorar a la mujer y su pareja sobre la probabilidad de que esto vaya a recurrir y también sobre los riesgos maternos y perinatales, evaluando pues que no haya una hipertensión residual. En cuanto al puerperio, entonces se debe hacer em, también un estudio posparto, que no haya hipertensión residual, que si es necesario la vea cardio, que la vea nefro, porque son de los órganos blanco como que más afecta. Y pues es muy importante esto. El hecho de haber tenido preeclampsia pues incrementa el riesgo de eventos adversos cardiovasculares, mortalidad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. Entonces siempre em, estar muy en control con los médicos y pues los controles ya posparto. Estos son los medicamentos más usados en hipertensión posparto, eh, pues para que los tengan en cuenta también. Y esto es como una información como muy breve de la FIGO acerca de pues que la preeclampsia es uno de los
desafíos más importantes que tenemos en obstetricia y ellos proponen esta solución. Sin embargo, pues es un poco complicado teniendo en cuenta que no todos los hospitales tienen acceso a esto, que sería una presión arterial media, que eso sí o sí lo tenían que tener todas las maternas. Sin embargo, acá ya entra lo más complicado, que sería el factor de crecimiento placentario y la proteína plasmática asociada al embarazo, que sería la PIC-F y PAPA. Entonces, em, son como unos predictores muy importantes que no todo el mundo lo tiene acá en Colombia, pero es una muy buena opción. Al igual que el índice de pulsatilidad de arterias uterinas, que como mencioné antes, se hace en ecografía y es literalmente buscar la arteria uterina y ver cómo está esa pulsatilidad. Entonces, por ejemplo, en la ecografía de tamizaje genético que se hace de las 11 a 13,6 semanas, entonces se suele hacer ese índice y ver quiénes tienen como un riesgo más aumentado de preeclampsia para ver si es necesario iniciar con la aspirina. Ya como conclusión, entonces, pues bueno, los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa muy importante de morbimortalidad materno-fetal. La detección temprana, la vigilancia estrecha y el parto oportuno son necesarios para reducir complicaciones y mejorar la salud. Y la prevención con aspirina en poblaciones de riesgo con un adecuado control prenatal son la clave para mejorar estos desenlaces. Y eso sería todo. No sé si alguno tiene alguna pregunta o todo haya quedado claro.